Bueno, hablaremos de un temazo importante que es 5 pasos para identificar y ayudar al paciente bipolar. Esta es la primera parte que quiero que ustedes se disfruten, queridos amigos. ¿Y cuántos no hemos tenido la inquietud de saber cuál es el paciente bipolar? ¿Y cuántos de ustedes quizá puedan tener un paciente con problemas de bipolaridad? O lo que antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva. Así se etiquetó al principio. Luego, con el correr de los años, la enfermedad fue variando y adquirió el tinte de enfermedad bipolar. ¿Por qué? Porque tiene dos polos. El polo depresivo significa que el paciente puede tener un polo donde se deprime y el otro polo o el extremo contrario donde el paciente está demasiado eufórico y puede tener episodios muy graves que pueden rayar con la locura. Así que el primer paso es identificar al paciente con sus signos y síntomas y en qué etapa está el paciente. Estamos ante un paciente depresivo en su etapa depresiva, que lo vamos a encontrar con depresión, con insomnio, con falta de deseo de levantarse, con lasitud, con cansancio, ideas suicidales en muchos casos. Y el paciente obviamente va a presentar. Y también podemos encontrarlo un paciente que tiene los síntomas del polo maníaco o el polo extremista, donde se vuelve totalmente alegre, puede llegar a borracheras y fumar en exceso, puede consumir drogas, puede hablar y hablar y hablar sin parar, tener hiperactividad, agitación psicomotora, golpear a alguien, tener alucinaciones y delirios y sentirse más que los demás. A esto le llamamos megalomanía y es parte justamente de la identificación del paciente con signos y síntomas del paciente bipolar. Así que aquí nosotros ya tenemos una idea de frente a qué estamos o a quién estamos. Y si usted en casa, querido amigo, tiene un paciente con estas características, incluso de personalidad bipolar, es probable que se presente con estos síntomas y debemos tener en cuenta que este tipo de persona debe ser ayudada cuanto antes. El paso número 2, que es importantísimo tratarlo, el paso número 2 para manejar al paciente con problemas de bipolaridad o al paciente bipolar, llamémosle en lo sucesivo bipolar para ahorrarnos tiempo. Antes se decía enfermedad afectiva bipolar, pero hoy por hoy a todos en neurología y psiquiatría nos referimos al paciente como bipolar, sencillamente así, para ahorrarnos mucho tiempo y etiquetarlo de esa manera. El diagnóstico es importante que llevemos al paciente con un especialista. Los especialistas para el tratamiento del paciente con enfermedad afectiva bipolar o bipolaridad debe ser un neurólogo, un neuropsiquiatra o un psiquiatra. Cualquiera de los tres están en capacidad de manejar al paciente bipolar y de esta manera hacer un diagnóstico. El diagnóstico es importante que lo hagamos con todos los exámenes que conlleva el examen neurológico. Es importante hacer una tomografía, es importante hacer una resonancia nuclear magnética, es importante hacer también un Doppler carotídeo, un Doppler transcranial y también un Doppler o ecografía tiroidea para podernos ayudar a diferenciar. Una vez tengamos el diagnóstico diferencial y estemos seguros que estamos frente a este tipo de problema, ya podemos empezar la medicación. El paso número 3 entonces es la medicación temprana, en donde debemos saber qué tipo de medicamentos vamos a dejar al paciente. Aquí ya hemos hecho, los médicos, ya hemos hecho el diagnóstico con todos los estudios que se deben hacer. Nunca se justifica, importante para todos, que un paciente bipolar se etiquete como bipolar si no tiene exámenes, si no tiene estudios, si no tiene test. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces a mí me llegan pacientes a mi consultorio o en las conferencias en donde voy
me han dicho que les han diagnosticado enfermedad afectiva bipolar sin estudios. Y esto, queridos amigos, queridísimos amigos míos y pacientes, no puede ser. Sencillamente tenemos que tener un diagnóstico del paciente. El paso número 3 es la medicación temprana. Una medicación temprana nos va a ayudar a que el paciente esté medicado cuanto antes. Una medicación temprana nos va a ayudar a que sepamos frente a qué estamos, si estamos ante un proceso depresivo del paciente o si estamos ante la fase maníaca del paciente bipolar, y de esta manera utilizar una serie de fármacos con los que contamos. Tenemos fármacos de tercera línea, antipsicosis, fármacos antibipolaridad, fármacos para la epilepsia, que muchos de estos casos se complican. Mucho ojo con esto. Y la medicación debe hacerse, muy importante, en el hospital o también después de hacer el diagnóstico. El paso número 4, este paso importantísimo número 4, es la hospitalización obligada. Yo considero que todos estos pacientes con problemas de bipolaridad deben ser hospitalizados porque nos ayuda a poder primero hacer el diagnóstico, poder hacer sus estudios, tener al paciente en una cama con reposo, tenerlo bajo observación. No hay nada mejor que identificar a un paciente bipolar con la observación. La observación diario, ver al paciente, tener nuestro equipo de psicólogos, tener nuestro equipo de neurólogos, tener nuestro equipo de psiquiatras, pasar visita todos los días con él y observarlo. Yo considero que el reposo físico y el reposo emocional y también espiritual, considero que la parte del espíritu, que no es nada religioso, sino significa todo lo positivo que llevamos dentro, nos va a ayudar a que el paciente se recupere más pronto de lo que creemos en un área hospitalaria. De todas las estadísticas que yo he visto, amigos queridos, he visto que el paciente en reposo hospitalario nos mejora más rápido que un paciente que está manejado ambulatoriamente en casa. Por eso recomiendo, para que su paciente de inmediato pueda ser tratado y salga cuanto antes de una crisis, la hospitalización de un cierto tiempo que puede durar algunos días, 5 días, una semana. Por lo regular he visto que el paciente mejora en la primera semana y si se puede, poderlo llegar hasta 15 días. Pero hay pacientes que mejoran en menos tiempo y entonces no necesitamos dejarlos tanto tiempo cuando los abordamos de inmediato. Y el paso número 5, importante, de este primer episodio de 5 pasos para manejar al paciente bipolar, es la medicación durante 6 meses a 1 año. Esto es importante y no lo saben muchos, a veces ni muchos médicos ni muchas personas. Y es que sabemos que el medicamento, para que el paciente no tenga una recaída tanto del polo bipolar, del polo depresivo como del polo maníaco, la medicación debe prolongarse o mantenerse durante 6 meses a 1 año. ¿Por qué este tiempo? Este tiempo no es antojadizo, queridos amigos, sino que este tiempo está determinado porque se han hecho estudios de que el cerebro se satura con Tecnetio 99. El cerebro llega a su saturación con medicamentos en 6 meses a 1 año. Y de esta manera, el paciente tendría menos recaídas. ¿Qué pasa si lo medicamos por menos tiempo? Si lo medicamos menos tiempo, el cerebro no se va a saturar del medicamento. Imaginémonos un reloj de arena que comienza a llenarse, llenarse, llenarse y que se va a llenar por completo en 6 meses. Y en muchos casos es preciso llevarlos hasta 1 año de medicación. Esto va a hacer obviamente que tengamos, por supuesto, menos recaídas y va a ser cómodo el tratamiento para nuestro paciente y más cómodo para el manejo de la familia y del cuidador con el paciente. Así que, amigos, este es el mensaje de este video podcast para toda la familia. Espero se lo hayan disfrutado y viene un episodio 2, importante, viene un episodio 2 donde vamos a hablar más de cómo el cuidador puede ayudar al paciente y cómo prevenir una recaída con el paciente bipolar. Y estén pendientes. Para mientras,
me resta decirles que los invito a que vean mis redes, a que se suscriban a mi canal. Aquí pueden ver mis redes respectivas, pueden ver mis correos, mi página. Suscríbanse. Algo muy importante que no les he dicho y que se los voy a decir y que siempre que ven mis videos se los repito, es que se suscriban y que compartan y le den like a la campanita. Así que amigos, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video podcast.